Listo, chicos, por favor, silencio, ya vamos a empezar. Voy a mostrarles directamente en SQL Server para luego veamos las diapositivas. Vamos a crear un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado en realidad es... Uy, mucha bulla. Apúrenle, chicos. Ya voy a hacer nueva consulta. Un procedimiento almacenado o store procedure es un procedimiento con código SQL que puede tener parámetros de entrada y salida. Vamos a hacer, o no tener parámetros. Vamos a hacer un ejemplo primero sin parámetros, ¿ya? Voy a trabajar con una base de datos como la que hemos hecho, como la que hemos usado en la práctica de nivelación, que tiene alumno, materia, nota. Vamos a crear un procedimiento almacenado para obtener todos los datos de los alumnos, digamos. Entonces, yo para obtener todos los datos de los alumnos escribiría select asterisco from alumno, ¿no es cierto? Esto es lo que ustedes sabían. Y me devuelve todos los datos de los alumnos. Pero yo quiero que esto se convierta en un procedimiento. Entonces le pongo create. Sí, ay, no estoy presentando, perdón. Mil disculpas, chicos. Tienen que gritar, no poner un mensajito tímido, porque si no, yo no me doy cuenta. Y aprovechen de moverse, hacer ruido con todas sus hojitas, listo para que ya empecemos a grabar. O sea, ya está grabando en realidad. Y ahora sí están viendo, ¿no es cierto? Ya. Les decía, si yo hago esta consulta a mi base de datos, ay, me pondré un timer, perdón. Si hago esta consulta a mi base de datos, chicos, ya saben la regla. Todos podemos hablar, pero uno cada vez, ¿ya? Entonces, si ejecuto, me da todos los alumnos. Voy a poner el timer para que no me despiste y ya sepa cuándo va. Cuándo está por terminar la clase, porque si no... Ya. Entonces, si yo hago select asterisco from alumno, esto me va a devolver todos los datos del alumno. Yo quiero convertir esto en un procedimiento. Entonces le digo create store procedure. Almacenar como store. Create procedure, creo que no es store procedure. Create procedure, perdón, estoy con un dolor de cabeza. Estoy medio burra. Procedure, le voy a poner SP alumnos. SP para que sepa que es un store procedure, ¿ya? Le pongo as, y si quiero pongo begin y end acá. En realidad el begin end si es una sola sentencia no es obligatorio. Voy a crear entonces este procedimiento almacenado. Ejecuto, ya se creó el procedimiento almacenado. Y entonces voy a poder ejecutar este código, este select asterisco from alumno, directamente colocando exec sp alumnos, ¿no? Que ya los reconoce. Listo, entonces, si hago esto, me va a devolver exactamente lo mismo que si hiciera esto.
¿no es cierto? Entonces, en un procedimiento almacenado yo encapsulo una secuencia de sentencias SQL. Podría ser solo una sentencia, como en este caso, o podrían ser varias, ¿ya? Si yo quisiera modificar este procedimiento almacenado y decirle que muestre solo las mujeres, entonces le digo que me muestre solo el carnet y nombre, digamos. Entonces, para no volver a crear, le digo alter. En lugar de create, uso las sentencias DML. Create, alter, drop, ¿no es cierto? En este caso, alter. Entonces le digo, quiero modificar mi procedimiento almacenado y hago el cambio que quiero. Como alumno, entonces, en lugar de que sean todos los datos, le voy a poner CI y nombre de alumnos. Listo, voy a ejecutar este código. Ejecuto y ya se actualizó el procedimiento almacenado. Ahora solo me va a dar el carnet y nombre. Hagamos la prueba. Hago exec sp alumno y me va a devolver error porque es sp alumnos, ¿no? Entonces, ejecutamos y me da solamente el carnet y nombre. Entonces, si se fijan, es como que estuviera bautizando a esa sentencia SQL en este caso, ¿ya? Ahora, la gran ventaja de los procedimientos almacenados es que yo les puedo dar parámetros. Entonces, ¿qué tal si yo quisiera que me dé el carnet y nombre de los alumnos según sexo? Entonces, yo le voy a mandar aquí, voy a hacer un alter y le voy a dar parámetros de entrada. Estamos usando un lenguaje de programación del gestor de bases de datos que en este caso se llama PLSQL. No, sí, PL. Sí, no sé, me estoy rayando, creo que ese es de Oracle. No me acuerdo el nombre ahorita. Les voy a dar el nombre en la siguiente clase. Pero es un lenguaje de programación exclusivo de SQL Server para trabajar con bases de datos, ¿ya? PLSQL es de Oracle, de SQL Server, me he olvidado. Sí, lapsus. No me acuerdo qué se llama, ahorita se me va a venir el nombre. Entonces, para definir parámetros, utilizo arroba para las variables. Entonces le digo, yo voy a tener un parámetro, el parámetro tiene que estar antes de, perdón, tiene que estar adelante de las, ¿ya? Entonces yo le voy a decir arroba sexo. O sea, le voy a dar el sexo como parámetro para que me devuelva los hombres o las mujeres según yo indique el parámetro. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí tendría que aumentar where sexo igual, ¿qué cosa? Arroba sexo. ¿Ya? El campo sexo es diferente que el parámetro arroba sexo. Le voy a poner otro nombre para que no se confundan, para que no se rayen. Le pondremos arroba género. Género o sexo es lo mismo, ¿no? Entonces, por sexo igual arroba género. Listo, esto me va a devolver los alumnos de un sexo determinado que yo le voy a dar como parámetro. Voy a ejecutar esto, voy a cambiar mi procedimiento, ejecuto, y me da un error as... El begin no debe ir ahí. Ay, no, ya sé. Perdón, chicos, estoy medio burra. Tengo que poner aquí el tipo de datos de mi parámetro, ¿ya? En este caso tengo que tener cuidado de poner el mismo tipo que aparece aquí en mi tabla. Entonces aquí las columnas de mi tabla alumnos, si ustedes se fijan, el sexo es un nchar de 1. Entonces lo declaro así. Nchar de 1. Listo. Voy a ejecutar mi código y ahora ya no tiene errores, el procedimiento ya se ha modificado. Ahora, el rato de ejecutar este procedimiento,
yo tengo que poner de qué alumnos se trata. Entonces, en este caso quiero, por ejemplo, los alumnos de sexo masculino. Entonces, pongo ese parámetro acá, ¿no? Entonces, me va a mostrar el carnet y nombre de solamente los hombres. Juan y Paco y Hugo, ¿no? Y si quiero de las mujeres, aquí le cambio F y me va a mostrar los datos de las mujeres. ¿Sí? Entonces, si se fijan, de esa manera puedo generalizar mis consultas para que trabajen con diferentes parámetros. ¿Sí? Así como tengo parámetros de entrada, yo puedo tener parámetros de salida. Entonces, por ejemplo, voy a hacer otro procedimiento almacenado. Voy a hacer create procedure. Digamos, el nombre dado un carnet. Le voy a poner SP para que sepa que es un store procedure. Quiero el nombre de mi alumno dado un carnet. El nombre lo voy a tener como parámetro de salida y el carnet va a ser un parámetro de entrada, ¿ya? Entonces, as, begin, end, aquí van a venir mis parámetros. Voy a tener entonces el carnet, entonces arroba carnet, que es de tipo, y aquí tengo que ver el tipo, es un int. Y tengo el parámetro, el nombre va a ser un nchar 50, me estoy fijando aquí, ¿cierto? Nchar 50, y aquí le tengo que decir que este parámetro es de salida. Output. Entonces, SQL Server distingue parámetros de entrada y parámetros de salida con esta palabra reservada, ¿no? Los parámetros de salida van a tener esta palabra output, es una salida. Listo, entonces yo aquí voy a hacer mi consulta. Entonces hago select CI from alumno where, perdón, ¿alguien me habla? Where, ¿qué cosa? CI igual a qué? Arroba carnet. Pero no quiero el CI, sino quiero el nombre. Sí, chicos, hablen, alguien ha hablado en el grupo directo, porfa. No me hagan perder tiempo entrando al Meet. No estoy compartiendo, estoy compartiendo. Estoy compartiendo, Edith. ¿Los demás están viendo? ¿Se ve? ¿Se ve? Perdón, no he escuchado. Sí, se ve. Ya. Sí, se ve. Ya, gracias. Entonces, debe ser algún tema con el internet. De todos modos, estoy grabando esto, ¿ya? Jersey igual carnet. Pero el nombre lo quiero guardar en esta mi variable de salida. Entonces agarro, me copio esto y lo pongo aquí y le pongo un igual para que se asigne, se guarde en esa variable el nombre. ¿Ya? Vamos a ejecutar este procedimiento almacenado, o sea, vamos a ejecutar la creación. Se crea, listo, no hay errores en el procedimiento almacenado y ahora vamos a ejecutar ese procedimiento almacenado. Entonces, escribo exec sp nombre dado un carnet, ya me lo reconoce. Pero aquí le tengo que poner los parámetros separados por coma. Entonces, quiero ver el nombre del alumno con carnet 2, por ejemplo. Entonces, le digo, quiero
ver el nombre del carnet 2, pero quiero guardar en una variable. Para declarar una variable en este lenguaje es hago declare nombre recuperado, digamos, pero también tiene que tener arroba. Y le pongo el tipo. Es un nchar 50. Y entonces aquí, en lugar de poner, le digo quiero el nombre del carnet 2, ¿no? Entonces aquí le mando el carnet. Nombre, perdón, esta es mi variable. Nombre recuperado. Y le tengo que decir que es una salida. Oh. ¿Ya? Ahora, si yo hago correr esto, en realidad no voy a ver ningún efecto. Tengo que imprimir luego. Puedo utilizar la sentencia print, que es este lenguaje propio de estos gestores de bases de datos. Es un lenguaje súper limitado en el tema de interfaz, pero tiene comandos básicos, ¿no? Como el print, read, etc. En este caso, entonces, voy a poner print y con comillita simple voy a poner el nombre de la persona con ese carnet, con el carnet print ci arroba carnet print se llama, digamos, perdón, como verán, estoy con el cerebro con dolor de cabeza. Y aquí pongo print. ¿Dónde he guardado el nombre? Ajá, no sé qué ha pasado, a ver. Arroba nombre recuperado. Listo. Ya hicimos el procedimiento, ya ejecutamos esto, ¿no? Ya está nuestro procedimiento almacenado, ahora vamos a ejecutar esto. A ver, vamos a ver qué alumnos hay. Voy a hacer un select asterisco from alumno. Marco la parte que quiero ejecutar, ejecuto y Teresa me tendría que salir el resultado, porque Teresa tiene carnet 2. No llegan a ver seguramente, ¿no? Pero créanme, van a ver luego la presentación. Teresa tiene el carnet 2, ¿ya? Pueden conectarse, ¿no? En las máquinas de atrás para ver mejor. Listo, a ver, veremos. Hagan conejitos. Que funcionen. Ejecutamos y nos dice, ¿no he declarado carnet? Solo dentro del proceso. No, aquí está carnet int. Carnet, create arroba carnet. Alter procedure. Begin, select number, where say igual carnet. Arroba, no, pues escucha que soy burra. Ay, perdón, chicos, van a disculpar, ¿ya? El nombre de la persona con el carnet 2. Obviamente, pues carnet no es una variable. Con el carnet de 2 es nombre recuperado, ¿ya? Voy a borrar este otro print para que no nos moleste no tener tanto. Ya. Ubican, ¿no? Carnet no era una variable, era un parámetro del procedimiento. Yo estoy
Listo, ahora ejecutamos. Y nos dice el nombre de la persona con el carnet 2 es Teresa. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Porque dice mi nombre es María. Ah, por tu WhatsApp, Wi-Fi. Qué chiquitos. Ya. No les va a dar la clave. Igual, yo tampoco les voy a dar mi clave. Se llama Teresa. ¿Ah? Se llama Teresa. Sí. Pero mi clave. ¡Ah! No te creo. No ubicaba ya. Ya sabes, tu carnet 2. Ya, ¿han entendido? Eso nomás es. Vamos a ver ahora, ya les he hecho el demo en SQL Server, ahora vamos a ver la presentación. Entonces, un procedimiento almacenado es un script con secuencias de comandos para que ejecute el sistema gestor de bases de datos. Script es código fuente, ¿no es cierto? Es una buena forma, o sea, esto es lo que ya les he explicado, pero vamos a ver si se entiende. Pero todos tienen que estar calladitos porque si no, estamos perdidos. Es una buena forma de modularizar procesos, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de que yo escriba cada vez select, asterisco, from alumno, where sexo igual F, y si quiero los hombres que tengan que cambiar la M, entonces simplemente escribo exec alumno, el nombre de los alumnos, digamos, ¿no? El nombre que le he puesto a mi procedimiento almacenado. Es las mismas ventajas que tendría un procedimiento en cualquier lenguaje de programación, ¿cierto? Puedo tener entradas y salidas, parámetros de entrada y salida. Es lo que les decía, en lugar de que mis consultas sean tontas, que solamente hagan con constantes, puedo poner un parámetro, ¿no? Entonces, si quiero M con comillita para hombres, sexo F con comillitas para mujeres, y entonces tengo posibilidad de reusar la misma consulta varias veces, ¿no es cierto? A través del parámetro, que es la ventaja de un procedimiento cualquiera. Otra gran ventaja de un procedimiento almacenado es que se ejecuta en el servidor. Ustedes saben que voy a tener que dejar de presentar para que veamos. Ustedes saben que cuando yo trabajo con una base de datos, tengo varios escenarios para trabajar. Un escenario es que yo tenga el programa cliente en una máquina y el programa servidor en otra máquina. Aquí está el gestor. Y aquí está el programa de aplicación que se conecta con el servidor. Nosotros, o ustedes, si es que trabajaran, seguramente trabajarán en la misma máquina el cliente y el servidor. O sea, si yo hiciera una aplicación de bases de datos ahorita en mi máquina, el cliente y el servidor estarían en la misma máquina, pero podría tener este caso, ¿no? Si mi base de datos está en la nube, por ejemplo, Azure es la base de datos en la nube equivalente a SQL Server, pero en la nube, Azure. Entonces, si yo tuviera mi servidor en la nube, el servidor está en la nube y mi programa, yo me conecto con mi programa en mi máquina, cliente, ¿ya? Cuando yo hago una consulta aquí en el cliente, en el programa, entonces esa consulta la tengo acá y no garantizo, es decir, en el procedimiento almacenado, mi procedimiento está aquí en el servidor. Por tanto, se va a ejecutar en el servidor, ¿ya? Eso me va a permitir proteger mi base de datos a ataques y también voy a ganar en el tema de eficiencia del tiempo de respuesta. ¿Por qué? Primero, porque si yo, que soy
la persona que ha creado la base de datos, que sé que soy la que más sabe de bases de datos, me voy a asegurar de escribir mis consultas de la mejor manera posible. No voy a dejar esa responsabilidad a los programadores, a los que estén haciendo un programa de aplicación, ¿no es cierto? Voy a escribir mejores versiones, las típicas consultas que van a hacer como procedimientos almacenados y les voy a decir, bueno, si quieres obtener esta información, aquí tienes. Estos son los procedimientos. Entonces, así también le facilito las cosas al programador de aplicaciones que no va a tener que estar escribiendo las consultas cada vez. Y por otro lado, el optimizador de consultas ya va a tener guardada una estrategia, un plan de consulta para responder a esa consulta que está en mi procedimiento almacenado. Por tanto, el tiempo de respuesta va a ser más rápido, ¿no? O sea, el tiempo de respuesta va a ser menor. Ya me va a responder más rápido. Eso es lo que les he tratado de decir acá, ¿no? Entonces, puedo reducir los requerimientos de la computadora y la aplicación cliente, esto no les he dicho. Entonces, que en cualquier maquinita puede ser mi cliente y para que se ejecute más rápido la consulta en mi super servidor, que es una máquina mucho más potente, obviamente la consulta se va a ejecutar más rápido. ¿Ya? Eh, otras ventajas, encapsulo en una unidad fácil de usar, lógica compleja de un negocio, ¿no? Si se fijan acá, bueno, esto es simple, no es complejo, pero imagínense una consulta compleja. En lugar de estar escribiendo la consulta cada vez, pongo un nombre y me va a encapsular toda la complejidad de ese procedimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la anterior clase hicimos el SP Help Index? SP Sort Procedure Help Index. Esto hicimos la anterior clase y aquí le ponía el nombre de la tabla, ¿no? Este es un procedimiento almacenado que ya viene como parte de los procedimientos almacenados del gestor de bases de datos, que me ayuda a que el usuario simplemente diga, quiero ayuda en este índice, ¿no es cierto? En los índices que hay en esta tabla, en lugar de tener que hacer el select, from, tener que saber de qué tablas tengo que consultar en el catálogo, qué campos, porque el catálogo es grande, las tablas tienen un montón de atributos, entonces solo los datos más importantes, ¿no? Listo. Por otro lado, tengo mayor seguridad en los datos, porque voy a tener todo controlado y yo he definido mis procedimientos. Entonces no va a haber, si por ejemplo tuviera C, insert, deletes, updates, entonces yo tengo todo controlado ahí, no va a haber error, no va a haber problema de que alguien traten de entrar con a ver, primero lo admitiré. Van a tratar de entrar, chicos, con su usuario de San Simón para que no tengan que estar aceptándolos y entren al Meet como Pedro por su casa, ¿ya? Entonces, tengo mayor seguridad. Por otro lado, ustedes saben que seguramente van a ver, si es que no han visto ya, una materia que no sé qué se llama en la carrera, seguridad de sistemas, tiene que ver con seguridad. Los hackers, para poder acceder a la base de datos, a datos a los que no tienen permiso, por supuesto, hacen las que se llaman SQL injection, ¿ya? Estos SQL injection
son consultas que tratan de engañar al gestor para recuperar información de la base de datos a la que ellos no deberían tener acceso. Entonces, cuando yo tengo un procedimiento almacenado, soy inmune a esos SQL injection, ¿no? Porque no estoy dejando que el cliente haga consultas, todas mis consultas están controladitas en mis procedimientos almacenados. ¿Está claro? Entonces, no me protejo de los SQL injection. Y por otro lado, si veo que si tengo una aplicación distribuida, en lugar de que yo cambie, si he hecho un cambio de una consulta, digamos he cambiado, qué sé yo, aumentado un nombre, no sé, en lugar de estar cambiando en todos los lugares o estar acordándome qué hacía, me voy directo o dónde estaba esa mi consulta, directo me voy al procedimiento almacenado y hago el cambio ahí, ¿no? Entonces son las ventajas de cualquier procedimiento almacenado, ¿ya? Listo. El rendimiento es lo que les decía. SQL Server puede guardar el plan de ejecución de un procedimiento almacenado, permitiendo que en el futuro se ejecute más rápido, ¿no? O sea, ya tiene cierta información. Es cierto que las estadísticas, si se actualizan las estadísticas, va a hacer ajustes al plan, pero como que ya tiene, por ejemplo, la primera parte ya construida, ¿no es cierto? La forma canónica, qué sé yo. Entonces es una ventaja. Y promueve mejores prácticas porque como estoy obligando a usar los procedimientos almacenados, yo me responsabilizo de describir, me estoy refiriendo a cada uno de ustedes, ¿no? Yo, administrador de la base de datos, me aseguro de escribir las consultas de la mejor manera posible en los procedimientos almacenados sin dejar esa responsabilidad al usuario final y que este usuario, cuando hablo de usuario final, me estoy refiriendo al programador de aplicaciones, ¿no? Y que este no haga consultas como la que les mostré la otra vez. Select, asterisco, from alumno, where sexo, where say in, select, sexo, and say in. ¿Se acuerdan? Esa consulta así toda mal hecha, que era una exageración, pero evito que los usuarios estén escribiendo las consultas y yo las voy a escribir de la mejor manera posible, ¿no? Y eso va a hacer que también tenga mejor rendimiento. Y eso sería. Aquí tengo ejemplos, entonces veremos los ejemplos. Ya les he mostrado, pero voy a mostrarles más ejemplos. Esta presentación ustedes ya la tienen en el Classroom. Entonces aquí tengo Create Procedure, los parámetros, As, Begin, End, y aquí pongo la consulta que yo quiero. Entonces esto crea el procedimiento y para ejecutar pongo Exec. ¿Ya? A veces puedo poner directamente el nombre del procedimiento almacenado, no es obligatorio poner exec. Pero cuando tengo parámetros, ahí sí da error. Entonces van a tener esos cuidados. Para borrar un procedimiento almacenado, hago drop, procedure y el nombre del procedimiento almacenado. Y para modificar un procedimiento almacenado, ¿qué utilizo? Alter. ¿Ya? Si es que no me acuerdo de la sintaxis del procedimiento almacenado, de acuerdo al gestor que esté utilizando, quizás el gestor les ofrece una manera de hacer con ayudita. Entonces aquí, fíjense, me voy a la base de datos, me voy a programación y escribo clic derecho sobre procedimiento y le digo generar procedimiento almacenado y me da un marco, digamos, para que yo pueda llenar, ¿no? Pero bueno, esto no necesitan, eso es cuando no saben la sintaxis del procedimiento almacenado. Y entonces yo cambio de acuerdo a lo que quiero, ¿ya? Para que no me salga la cantidad de filas recuperadas y eso, puedo poner set no count on.
Entonces le estoy diciendo, quiero que no cuentes, que no me estés diciendo cuántas filas has recuperado, que es lo que hace el gestor por defecto, ¿no? Ya, aquí tenemos ejemplos, más ejemplos. Este es un procedimiento sin parámetro, create procedure, ejemplo, select asterisco from empresa, where patrimonio igual 2000. Entonces tenemos una base de datos que tiene, creo que ya les di esa base de datos, ¿no? Tiene empresa, ¿qué más tiene? Empleado y trabaja. Entonces, algunos de los ejemplos están también con esta base de datos, ¿ya? Entonces, empresa tiene el código, empleado el CI y trabaja tiene referencias, ¿no? Tal empleado. Ya, no me acuerdo, pero bueno. Disculpe, Ujú. no está compartiendo la pantalla. Ah, ya. Pero saben, escrito es como si hubiera escrito en la pizarra, empleado, trabaja y mejor les mostraré para que no se estresen. Así. Eso es. Entonces aquí creo que era código de empresa, que es la clave principal, nombre de la empresa, patrimonio, etcétera. ¿Empleado era CI o code empleado? CI, nombre, apellido, etcétera, y aquí nada más creo, bueno, eso. Y en trabaja tengo tal empleado, en tal empresa, trabaja tal empleado con tal salario. La empresa tiene rubro, ¿no? Y así. En trabajo entonces tengo el salario que gana cada empleado en esa empresa, ¿ya? Para que se ubiquen. Y entonces aquí tengo los ejemplos. Ahora sí voy a proyectar para que vean más grandecito atrás. Entonces aquí estoy sacando todos los datos de las empresas que tienen patrimonio 2000, ¿no? Exec ejemplo y me va a dar. Aquí tengo otro ejemplo que me saca los datos de las empresas que tienen el patrimonio que me dan como parámetro de entrada. Entonces ya no es una constante, sino el monto que yo quiero. Entonces le digo, quiero que me des las empresas que tienen un patrimonio de 3000. Y me da, exec ejemplo 2, 3000. Y me va a dar el resultado. Aquí quiero que tengan un patrimonio y un promedio salarial. Entonces puedo usar antes lo que sabía, solo que en lugar de poner constantes, coloco los parámetros, ¿no es cierto? Y el rato de llamar, cuando es más de un parámetro, pongo comas, ¿no es cierto? ¿Ya? Los procedimientos almacenados pueden tener parámetros de salida, esto es lo que ya les he mostrado en vivo, ¿no es cierto? Entonces, si quiero saber el salario de un empleado, entonces hago carnet, valor del salario, entonces select arroba de salario igual salario, from trabaja, CI igual carnet. Declaro una variable para guardar la salida, declaro sal, y le digo salario de un empleado, del empleado con carnet 15 y quiero que me devuelvas esto en salario. Entonces, imprimo el salario del empleado es sal, ¿no? Me va a devolver el salario del empleado. Es lo que hemos hecho, ¿ya? Pero estoy aprovechando que está aquí la presentación para que podamos ver más ejemplos y me puedan preguntar. Aquí hay aclaraciones, el B salario es el parámetro de salida, especifico qué salario será la salida, o sea, en qué variable va a guardar la salida. Si es que mi resultado tuviera más de una fila, va a devolverme el último, porque estoy dándole una variable.
Ahora, si yo estoy programando, digamos, estoy haciendo una aplicación C# y utilizo SQL Server, entonces yo el resultado lo puedo guardar, por ejemplo, en un data grid, en un data table, ¿no? En los diferentes variables, clases que hay en estos lenguajes de programación orientado a objetos, que es C#, y puedo capturar los datos en en lo que yo quiero, ¿no? En un data table, qué sé yo, hay un montón de... Ya en este caso estamos guardando, haciendo una variable simple, ¿no? Listo, eso sería, no sé si tienen preguntas. Aquí hay un ejercicio que hemos hecho con el otro grupo, que es un ejemplo, es una resolución de uno de los ejercicios de la práctica. Dice obtener carnets y nombres de los alumnos que aprobaron todas las materias del área A. A se da como parámetro. Entonces, este ejercicio no es difícil, sino que necesita 2 consultas anidadas o tendría que hacer con group by. Es el ejercicio, uno de los ejercicios que hemos hecho en la práctica de repaso, ¿se acuerdan? Que en realidad ustedes la tienen. Que le he puesto en realidad para que vean que aquí conviene, por ejemplo, hacer un procedimiento almacenado porque es más grande. Entonces, le doy el área como parámetro de entrada, ¿no es cierto? Y le digo, quiero el carnet y nombre de alumno, where no existen materias del área, el área que me dan, que no estén entre las materias aprobadas por el alumno en cuestión. ¿Se acuerdan? Hicimos en la práctica de repaso. Y luego le digo, quiero los que aprobaron todas las materias y ahí pongo el área, base de datos. Si quisiera todas las de programación, PRG, ¿no? Y así pongo el área como parámetro. ¿Está claro? ¿Sí? Y esito sería. Entonces ahora, como verán, ninguna ciencia. Entonces van a hacer ustedes esta práctica, que en realidad está si ustedes entran a Classroom, ahí tienen las prácticas de procedimientos almacenados. Y aquí tengo ejercicios. Entonces van a modo de avanzar en su práctica, van a consolidar este tema de procedimientos almacenados. Una cosita más antes de terminar. Esta presentación que les he puesto también tiene las Common Table Expressions, que son expresiones SQL. No escucho. Ni siquiera yo me escucho, chicos, por la vuelta. Que son como definiciones locales que yo puedo hacer de sentencias SQL para resolver sentencias muy complicadas, ¿ya? Entonces, esto es algo propio de SQL Server, pero es posible que tengan también otros gestores. Ya, si es que quieren, pueden ver, pero esto no es parte del contenido, pero igual está en la presentación, en la primera parte, ¿ya? Entonces, no he explicado en el otro grupo, entonces no les voy a explicar, pero aquí les estoy mostrando velozmente que tienen ejemplos, si quieren los ven. Está explicado con chuis, como para que entiendan, ¿ya? Listo, entonces pónganse a trabajar. ¿Preguntas? Preguntas también del Meet, me dicen nomás y les contesto. Creo que como ametralladora he ido para que no me gane el tiempo. Entonces, ya, se van a poner a trabajar. Podemos hacer algunos otros ejemplos. A ver, vamos a hacer este procedimiento almacenado. O a ver, hagan ustedes y van a mandar por el chat a la cuenta de 3 los que están en sus casas. El 1. Ustedes me muestran cuando terminen. Ya voy a dejar de grabar, chicos, porque ya aquí es...